Hubo un tiempo en que la vereda nos pertenecía, los niños eran niños, los vecinos amables y tolerantes, y la casa o el autito adquirido con mucho trabajo y esfuerzo estaban seguros. Luego lentamente fue aumentando la inseguridad. Según Cifra, en mayo del 2012 el 65% de los encuestados consideraban que la inseguridad era el principal problema del país. Según Factum, en julio de este año el principal problema del país mencionado por una de cada 3 personas fue la inseguridad, seguida por la mención de las drogas como segundo problema en importancia. Los datos oficiales sobre los problemas de seguridad se obtienen a partir de cifras aportadas por el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. Junto con análisis académicos de corte sociológico, estos datos se recogen y sistematizan en el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. En muchos lugares del mundo, los datos oficiales se complementan con mapas del delito, elaborados por grupos de ciudadanos independientes del gobierno, como se ve por ejemplo en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Honduras o Inglaterra. Nuestro propósito es el desarrollo de un observatorio independiente del oficial del gobierno, incorporando los datos oficiales y los extraoficiales aportados por los grupos de ciudadanos, curados y analizados por nuestros propios equipos. Para ello hemos creado una unidad de análisis, el Observatorio Fundapro de la Inseguridad. Además de los datos oficiales y no oficiales descritos, nuestro Observatorio Fundapro recogerá los aportes de la prensa, los originados desde el Parlamento y la información internacional disponible para incorporarlos al análisis. La prensa resulta un instrumento imprescindible para recoger datos crudos de la realidad, sin la intervención oficial, obtener opiniones de actores relevantes en el problema de la seguridad y ocasionalmente tener información cuantitativa relevante para el análisis. Desde el Parlamento, la información llega a través de los pedidos de informes, llamados a sala e interpelaciones. Y finalmente, la información internacional se obtiene de sitios como el Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA, observatorios nacionales, informes de las Naciones Unidas como el Estudio Global de Homicidios y otros de similar alcance y profundidad. Toda esta documentación y fuentes de datos nos permite estudiar en el Observatorio Fundapro distintas vertientes de la actividad delictiva que agrupamos convencionalmente en varios ítems. Por un lado, aparecen los delitos violentos y sexuales, que ocupan el primer lugar en la generación de la percepción de inseguridad. Aquí agrupamos homicidios, lesiones, rapiñas, delitos sexuales graves y violencia doméstica. Como ejemplos del análisis que realizamos en el Observatorio Fundapro de la Inseguridad, vamos a ver en este caso lo relacionado con homicidios y rapiñas. Uruguay ocupa una posición intermedia en el Mercosur cuando se comparan las tasas de homicidios cada 100.000 habitantes, con Venezuela, Brasil y Paraguay por encima y Argentina y Chile por debajo. La situación, sin embargo, se ha deteriorado notoriamente en el año 2012. El seguimiento de los homicidios cometidos día a día durante los primeros 8 meses del año mostró una velocidad inicial de un homicidio por día, velocidad que se moderó a partir de junio. Aún con esta velocidad moderada, el promedio histórico de los últimos 20 años, 207 homicidios por año, será superado probablemente antes del fin de septiembre. El año 2012 culminará con un número de homicidios superior al de los 30 años previos. El aumento desmedido de homicidios en 2012 se ha debido fundamentalmente al incremento de la actividad criminal en Montevideo. El porcentaje de homicidios en Montevideo respecto al porcentaje de homicidios en el interior del país había ya marcado un récord en 2011, pero ha sido ampliamente superado por el marcado en el año 2012. Si se grafica el acumulado móvil de los homicidios del año terminado en el mes para el que se marca el dato en Montevideo, se observa un importante incremento de los homicidios durante el periodo de la ministra Tourné, un descenso moderado durante el periodo del ministro Bruni y el primer periodo del ministro Bonomi, y una inexplicable aceleración a partir de noviembre de 2011, aceleración que aún no ha culminado, marcando ya desde febrero de este año máximos que no se observaban desde al menos el año 2002. Observando los dos periodos de incremento en el número de homicidios, se ve que en 22 meses del periodo de la ministra Tourné, los homicidios aumentaron un 68%. En 9 meses del presente periodo del ministro Bonomi, los homicidios se incrementaron en un 61%, iniciándose desde un valor más alto, razón por la cual observamos valores récord.
Pese a que podría pensarse que no estamos tan mal comparados con vecinos sudamericanos como Brasil, Colombia o Venezuela, lo cierto es que el valor registrado de la tasa de homicidios para 2011 y mucho más el proyectado para 2012 es sensiblemente superior al de algunos países latinoamericanos y todos los países desarrollados, desde el 4.6 de Estados Unidos hasta el 0.5 de Japón. Una de las razones para mantener un sitio de recopilación y análisis de datos no oficial es el de contrastar las hipótesis oficiales con otras alternativas que pueden haber sido pasadas por alto. Como ejemplo, consideremos la tesis oficial de que la tasa de homicidios está directamente relacionada con la existencia de un número muy elevado de armas en manos de la población civil. Considerar los números provenientes de nuestros análisis muestra en primer lugar que la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es mucho menor que la de países que tienen menos armas en manos de sus poblaciones civiles, como es el caso de Colombia, mientras que en otros casos es similar al de países con menos armas, por ejemplo Argentina. En realidad, un análisis comparativo permite mostrar que la cantidad de muertes por armas de fuego no está relacionada directamente con la cantidad de armas en manos de la población civil. Estadounidenses y finlandeses tienen mucho más armas en sus manos que los uruguayos, mientras que los suecos, noruegos y franceses tienen más o menos la misma cantidad y los ingleses mucho menos. Los datos de homicidios por armas de fuego muestran, sin embargo, que todos ellos tienen tasas menores a las de Uruguay, siendo Estados Unidos el más parecido en este sentido, aunque por cada arma en manos de un uruguayo, en Estados Unidos hay 3. Los otros países tienen menos de la 10ª parte de la tasa de homicidios por arma de fuego que tiene Uruguay, y en todos ellos se nota una disminución de los homicidios con el tiempo. Eso no se observa en el caso de Uruguay, donde por el contrario los homicidios tienden a aumentar. Si los homicidios se correlacionaran directamente con la cantidad de armas en manos de la población civil, nuestra situación debería ser como la de Suecia o Francia, y claramente no lo es. Continuamos nuestro análisis ingresando al territorio de las rapiñas, delito base de la percepción de inseguridad asociada al hurto con violencia. La gráfica del número de rapiñas anuales asociadas a los periodos de gobierno de los partidos fundacionales y del Frente Amplio muestra diferencias apreciables a simple vista. Durante los gobiernos de los partidos fundacionales, las rapiñas se incrementaron con una velocidad tal que el proceso puede ajustarse con una recta razonablemente bien. A partir de 2005 se produce un quiebre en la tendencia y ya no puede ajustarse por la misma recta. El mejor ajuste se da por una curva fuertemente creciente en rojo que muestra que las políticas de seguridad implementadas por los dos gobiernos del Frente Amplio han culminado en un desordenado aumento de las rapiñas, con tendencia a ser más de 20.000, es decir, una cada menos de media hora, para 2013, si esas políticas no cambian. Este aumento desordenado se ha reflejado en el ánimo popular, medido por las encuestas que demuestran que cada vez más gente entiende que la inseguridad es un problema serio y el más importante que tiene el país. Desafortunadamente, además, el incremento desmesurado de las rapiñas acompañó un presupuesto creciente para el Ministerio del Interior, como nunca antes había tenido, con lo cual se registra un fracaso doble, los peores resultados posibles con la mayor dotación económica de la historia. Esto se traduce en algo muy simple. Si consideramos la tasa de rapiñas, Uruguay ocupa un incómodo 4º puesto en el ranking de los peores países americanos, solo superado por Argentina, la República Dominicana y México. La tasa de Uruguay en el Mercosur es solo superada por Argentina. Un segundo grupo importante de delitos lo constituyen aquellos de crimen organizado, fundamentalmente la trata de personas y el tráfico de armas y drogas. En estos casos nos apoyaremos en forma importante en las ONGs dedicadas a aspectos específicos de estos delitos, en particular en el caso de drogas y personas. Un tercer grupo de delitos son aquellos que hemos calificado como infractores oportunistas. Estos son los que aprovechan la oportunidad que les concede alguna particularidad propia de su situación, transformándola en ventaja comparativa. Como ejemplos tenemos el contrabando en el entorno de las fronteras del país, realizado por personas que tienen conocimiento y acceso a los mecanismos de entrada-salida, el tráfico menor de drogas, sobre todo con sugerencias como considerar un atenuante el ser padre de familia, o los menores delincuentes, que se aprovechan de la existencia de un código más benigno para cometer sus crímenes. En el caso de la minoridad, los datos recientes muestran un significativo incremento de la participación de menores en homicidios, 9% en 2006 y 26% en 2010. Y en las rapiñas, más de la mitad de las rapiñas en Montevideo las cometen menores de 18 años.
La oportunidad en este caso radica en el bajo costo y alto rendimiento de la rapiña, como se demuestra porque el 54% de los rapiñeros menores atrapados confesaron no tener necesidad de rapiñar para vivir. Contrariamente a la creencia popular, solo un 10% actúa impulsado por la pasta base y un 1% lo hace impulsado por la necesidad económica, mientras que 1 de cada 3 lo considera efectivamente su trabajo. Un seguimiento efectuado por el fiscal de menores Gustavo Subía registra respuestas tales como «es un bollo y no pasa nada», o «tengo mujer, tengo auto, tengo plata, soy menor, estoy en el paraíso». Finalmente, tenemos los delitos contra la propiedad, tales como vandalismo, hurtos y delitos económicos. El caso de los hurtos es particularmente curioso, porque se observa una fase de crecimiento progresivo hasta 2005 aproximadamente y luego una tendencia a la baja. Como los hurtos son aquellos en que no hay violencia en contraposición de las rapiñas en las que sí la hay, y las rapiñas muestran un crecimiento muy acelerado desde la misma época, las dos conclusiones probables son que los hurtos cada vez se denuncian menos, empíricamente comprobado, y que en muchos más casos hoy día se recurre al uso de la violencia, transformando entonces el hurto en rapiña. En el caso de los hurtos, Uruguay está nítidamente a la vanguardia del Mercosur, más que duplicando a Chile y cuadruplicando a Argentina en cuanto a tasa por 100.000 habitantes. En el caso de hurtos de automóviles, la situación es mucho más equilibrada, pero aún así Uruguay solo se da la posta frente a Argentina. Todo lo antedicho lleva a la existencia de una percepción de que la vida es mucho más insegura de lo que era. Da origen a una gran desconfianza hacia el entorno y hacia los demás, y crece la percepción de victimización y de existencia de corrupción y falta de transparencia. Una encuesta de Equipos Mori, divulgada por el propio Ministerio del Interior, muestra que 3 de cada 5 personas consideran probable o muy probable ser asaltado en la calle en el transcurso de un año. Otro de los apoyos fundamentales para conseguir atacar el fenómeno de la inseguridad está dado por la información que proporcionan las empresas de consulta de la opinión pública. A fines de 2005, solo los frentistas eran minoritarios en darle una mala nota al gobierno en el tema seguridad. La mayoría de la opinión pública pensaba que lo hacían mal. Luego de varios altibajos, la opinión pública abrió una carta de crédito al Ministerio del Interior en 2009 con una mayoría de personas que consideraban que lo estaban haciendo bien o muy bien. De cualquier forma, era notoria la importancia que la sociedad le daba a los problemas de la minoridad infractora y la droga, en particular la pasta base. Transcurridos 3 años, la opinión pública le vuelve a bajar el pulgar al gobierno en el tema seguridad, con solo 1 de cada 4 personas satisfechas con lo que aquel hace. La inseguridad ha resultado tema recurrente en todas las encuestas realizadas en los últimos tiempos. Una encuesta de Interconsult muestra que el 75% de las personas consultadas menciona la inseguridad como el principal problema del país, y una encuesta de Factum, donde solo se permitía elegir una alternativa, da resultados similares. La encuesta de insatisfacción de Cifra, que ya mencionamos, aporta el dato coincidente de que 2 de cada 3 personas piensan que la inseguridad es el principal problema del país. Queremos contribuir a transformar nuestra sociedad en el rumbo de las democracias desarrolladas, donde los índices criminales son mucho menores que los que ostentamos hoy en día. Para eso, hemos creado el Observatorio Fundapro de la Inseguridad, que nos permite recopilar y analizar datos en forma independiente. El observatorio se encuentra en la dirección web seguridad.observatoriofundapro.com y ahí puede accederse a una plétora de información y análisis, mapas de delitos e incluso formularios para realizar la denuncia ciudadana de los mismos. A partir de los datos recolectados y los análisis realizados con ellos, Fundapro genera los fundamentos para la elaboración de políticas públicas. Esto se traduce en los proyectos que los legisladores han brindado como sugerencias al Poder Ejecutivo, presentado en el Parlamento o sometido a la consulta popular. Brevemente tenemos 50 medidas para mejorar la seguridad pública propuestas al Ejecutivo de Tabaré Vázquez, proyecto para la penalización de la tenencia de armas por parte de personas que hayan sido procesadas por delitos violentos, proyecto de reforma constitucional para establecer que se mantengan los antecedentes penales de los menores cuando pasan a ser considerados como adultos, elaboración de mapas de los delitos con participación ciudadana para estimular la denuncia de hechos que hoy no siempre se notifican a la policía, proyecto constitucional para rebajar la edad de imputabilidad de los menores infractores en los casos de delitos graves o delitos con hechos de sangre, proyecto de asistencia y ayuda a las víctimas de delitos violentos, proyecto constitucional de aumento de pena para el adulto que delinca empleando menores para el hecho, proyecto constitucional para el establecimiento del Instituto Penal Adolescente por fuera del INAO. Nuestro problema de inseguridad es complejo, todos podemos ayudar y nosotros queremos hacerlos. Gracias por la atención.